Vamos a iniciar. Hola a todos, soy ¿Se Susi. escucha? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Bueno, por favor, entonces pónganle atención si son tan amables. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con la ley de los gases de Boyle y Mariotte, así que vamos a ello. La ley de los gases de Boyle y Mariotte nos dice que manteniendo un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, que a mayor presión ejercida sobre ese gas, menor volumen, el volumen se va a reducir. A menor presión, el gas se va a expandir, va a aumentar de volumen, ¿vale? Por eso la fórmula es presión por volumen en el estado inicial es igual a la presión por el volumen en el estado final. Se multiplican porque son inversamente proporcionales, ¿vale? Pues bien, esta es la fórmula de Boyle y Mariotte, de la ley de los gases de Boyle y Mariotte. Vamos a aplicarla en un problema. Y este problema nos dice, un gas está ocupando un volumen de 5 litros a una presión de 1,2 atmósferas. Se comprime lentamente, manteniendo la temperatura constante, importante este dato, hasta que el volumen es de 1 litro. ¿Qué presión ejercerá el gas en ese momento? ¿Se ejercerá en el gas en ese momento? Vale. Vamos a seleccionar los datos. Volumen de 5 litros en un estado inicial, entonces el volumen 1. 5 litros. Una presión en ese estado, en la presión 1, de 1,2 atmósferas. Se comprime, o sea, va a cambiar de estado. Al comprimirlo van a cambiar cosas. Nos está diciendo la temperatura constante. Esto en algunos problemas lo dicen, en otros no. Si nos lo dicen, genial, nos está dando la clave de cuál de todas las leyes que hay de los gases, cuál voy a utilizar. Si me dice temperatura constante, ya tengo la clave. Ley de Boyle y Mariotte. Pero imaginaos que no me la dice. Si no me la dijera, yo ya con los datos que me dan, como me da presión y volumen y me va a preguntar la presión, ya sé que voy a tener que utilizar esta fórmula porque es donde me relaciona presión con el volumen, ¿vale? Si necesitáis también, cuando os empezáis a aprender las leyes de los gases, a lo mejor os hacéis un poco de lío. Son sencillas, ¿eh? Pero si necesitáis aprender algún truco que os ayude a memorizarlas de una manera más fácil, pinchad en la caja y ahí os dejo un vídeo en el que os doy algún tip para que os lo aprendáis más fácil. Vale. Pues como iba diciendo, íbamos por la presión 1 y nos iba diciendo también el problema que la temperatura era constante y dice hasta que el volumen es de 1 litro, es decir, el volumen ha cambiado, ya estamos en el volumen del estado final, del estado 2, 1 litro, y nos pregunta la presión en ese punto, es decir, nos está preguntando la presión 2. ¿Veis? Aquí veo claro en mis datos que tengo relacionados los volúmenes y las presiones y me pregunta una de las presiones. Por eso, ya solo con estos datos, sin que me diga que la temperatura es constante, voy a saber que tengo que utilizar esta fórmula, porque en esa me relaciona presión con volumen. Pues bien, vamos ya a calcular entonces la presión que nos preguntan. Importante aquí también las unidades. El volumen, con que estén los dos volúmenes en las mismas unidades y las presiones también, no hay que ponerlo en una unidad concreta. Solo. Ojo, aquí vean, las unidades son las mismas. Si hay algunas unidades que son diferentes, ya por ejemplo en algunos problemas de la vez pasada vimos que las atmósferas estaban dadas en torr, entonces hay que tener todo en las mismas unidades y ojo también, la temperatura siempre debe de estar en grados Kelvin, entonces hay que convertirla. Si está en el sistema inglés, que son grados Fahrenheit, bueno, pues hay que convertirla a centígrados y luego a Kelvin. O es lo que va a hacer el presentador o la presentadora, en que las unidades, es importante que las unidades las tengamos en las mismas, que sean iguales, ¿no? Ya sea en el sistema inglés o en el sistema decimal, por favor. Si nos aparece temperatura, que en este caso no nos aparece, pero en las otras leyes de los gases que aparece temperatura, la temperatura tiene que ir en Kelvin, ¿vale? Pero aquí no tenemos ningún problema, tenemos los dos volúmenes en litros, pues ya está. Pues bien, vamos a sustituir en la fórmula. Presión 1 es 1,2 atmósferas por volumen 1, que es 5 litros. Igual a presión 2, que es lo que nos preguntan,
por volumen 2, que es 1 litro. Como tengo esta unidad igual aquí y aquí, se me va. Entonces, ¿qué unidad me va a quedar? Atmósferas. Efectivamente, para hallar la presión 2, está bien que la unidad sea atmósfera. Vale. Pues bien, para ello tengo que multiplicar la presión 2 por 1, que se me va a quedar presión 2, va a ser 1,2 por 5. Presión 2, 1,2 por 5, que si opero me va a dar 6 atmósferas. ¿Vale? Este ha sido sencillo. Despejar, ¿vale? Atentos a lo que he hecho y pongo atmósferas porque es la unidad que me ha quedado. Y vamos a ver, una vez realizado el problema, os invito a pensar en el problema si el resultado que habéis dado es lógico. Vamos a pensar. A ver, si al principio tenía un volumen 5 y se ha reducido el volumen, si se ha reducido el volumen es porque la presión es mayor. ¿Es verdad que entonces la presión en estado 2 es mayor? Sí, 6 atmósferas es mayor que al principio, 1,2. ¿Tiene lógica el resultado? Parece que está bien, ¿vale? Así que pensar también si es lógico o no os ayudará a detectar si a lo mejor en algún momento os habéis equivocado. Vamos a hacer este segundo ejercicio. El resultado, que lo tenemos en algunas unidades, este resulta en otras unidades del mismo sistema o de otro sistema, ¿no? Entonces tengan en cuenta las unidades porque con ellas hay que trabajar y hay que hacer luego varias conversiones. Entonces tengan cuidado con que las unidades sean las mismas, por favor. Resultado. Parece que está bien, ¿vale? Así que pensar también si es lógico o no os ayudará a detectar si a lo mejor en algún momento os habéis equivocado. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Aquí nos dicen, cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 30 litros a una presión de 1140 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a 0,5 atmósferas? Vale, vamos a catalogar los datos. Nos dice que al principio ocupa un volumen 1 porque es al principio, de 30 litros. Y en ese volumen tiene la presión 1 también, de 1140 milímetros de mercurio. ¿Veis? Otra unidad en la que se puede dar la presión. ¿Qué volumen ocupará si cambia la presión a 0,5 atmósferas? Es decir, nos preguntan el volumen en el estado final, que es el volumen 2. ¿Vale? Esto es lo que nos preguntan. ¿Y qué presión tiene en ese estado? 0,5 atmósferas. ¿Vale? Bien, tenemos los datos. ¿Y qué os he dicho antes? Importante. Bueno, primero hay que saber detectar que 0,5 atmósferas no nos está diciendo que es la presión, pero tenéis que saberlo. Si me da atmósferas o milímetros de mercurio es presión, ¿vale? Pues bien, por eso he sabido que es la presión 2. Ya tengo los datos y me tengo que fijar si el volumen o la presión en este caso vayan haciendo también una tablita en donde puedan tener diversas unidades, tanto de presión, de volumen, tanto del sistema inglés como del sistema decimal. Entonces, para hacer estas conversiones y no pierdan tiempo. Entonces, si tenemos esa tablita, pues podemos hacer varias conversiones. Vayan haciendo, no nada más de estos resultados, sino de algunos otros que vayamos viendo, por favor. Misma unidad. Como lo que tengo que hallar es el volumen, los dos datos que tengo son la presión. La presión 1 está en milímetros de mercurio y la presión 2 está en atmósfera. Tengo que decidir en qué unidad quiero ponerlos. O los dos en atmósferas o los dos en milímetros de mercurio, ¿vale? Pero no me vale cada uno en una unidad. Yo voy a cambiar los milímetros de mercurio a atmósferas, porque a mí personalmente es lo que más me gusta, ¿vale? Para ello, debo acordarme de que una atmósfera son 760 milímetros Miren, de aquí mercurio, no todos los datos ¿vale? los vamos a aprender, por eso es importante que tengan la tabla, ¿no? Ella, por ejemplo, dice, bueno, me gusta trabajar en atmósferas, algunas veces me piden atmósferas, otros milímetros de mercurio o la unidad que nos estén pidiendo y tenemos que hacer los cambios. Recuerden, siempre las unidades que vamos a buscar se ponen en el numerador y las unidades que se van a cambiar se ponen en el denominador.
O sea, la equivalencia de las unidades que tenemos. ¿Para qué? Para que unas unidades que dividen y otras, unas unidades que dividen y unas que multiplican se eliminan y nos quedan prácticamente las unidades que deseamos. Voy a cambiarlo utilizando factores de conversión. Bien, he puesto atmósfera arriba, recordamos cómo se hacían factores de conversión. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja, ¿vale? Lo pongo arriba porque milímetro de mercurio lo tengo aquí multiplicando y para que se me vaya tiene que estar abajo. Se me va y ya me va a quedar atmósferas. Para ello tengo que dividir 1140 entre 760, que me va a dar 1,5 atmósferas, ¿vale? Entonces, ahora el dato que voy a poner en mi fórmula va a ser el de 1,5 atmósferas. Vamos a sustituir ya la fórmula. Presión 1, la que acabo de cambiar, por volumen 1, 30 litros. Igual a presión 2, que son 0,5 atmósferas, por volumen 2, que es lo que me preguntan. Atmósfera con atmósfera se me va a ir, me va a quedar la unidad litros para el volumen. El volumen 2 está multiplicado por el 0,5, pues el 0,5 pasa dividiendo. Por lo tanto, el volumen 2 va a ser 1,5 por 30 partido de 0,5. Si operáis esto, os va a salir más o menos alrededor de 90 litros. ¿Por qué litros? Porque es la unidad que me quedaba aquí, ¿vale? Y este sería el resultado del problema. Vuelvo a lo mismo, ¿tendría lógica? La presión del estado 1 al estado 2 ha disminuido. Por lo tanto, si disminuye la presión, tiene que aumentar el volumen, efectivamente. De 30 litros ha pasado a 90. Tiene lógica el resultado. Bueno, entonces ya vimos ahí algunos ejercicios. Vamos a ver con las leyes parciales, leyes de Boyle-Mariotte. Vamos a ver algunos ejercicios con las leyes combinadas, ¿no? Por favor. La presión 2, que vale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a explicar algunos problemas que utilizan la ley de los gases, en donde el ejercicio nos tiene que dar datos de presión, volumen y temperatura. Y para eso utilizaremos la siguiente fórmula. Para ello, la fórmula o la ecuación matemática en química para resolver problemas de gases ideales es esta. Y tiene que darnos el ejercicio presión, que es la P, volumen y temperatura inicial, es el número 1, y presión, volumen y temperatura 2, que son las condiciones finales. Y vamos a enlistar lo que el problema acá abajo nos señala. Como bien dice el problema que está escrito aquí abajo, el volumen se nos puede dar en mililitros o en litros. Y el volumen inicial, volumen 1, nos indica que es la cantidad de... Bueno, ahí vean, aquí tiene nos están dando mililitros, milímetros de mercurio, nos están dando grados Celsius y nos dan grados Celsius y nos dan la presión. Entonces nos piden el volumen. Todo tiene que estar en las mismas unidades, incluso las unidades de las mismas unidades, a lo mejor esto nos lo dan en litros, o luego nos lo dan en centímetros cúbicos o en mililitros, ¿no? Entonces tengan en cuenta todo eso y además siempre la temperatura va a ser en grados Kelvin. Mililitros. La presión inicial de esa muestra señala que son 740 mmHg. Esto se lee como milímetros de mercurio. Y la temperatura 1 son 27 grados centígrados. Aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre que este tipo de problema nos dé la temperatura en grados centígrados,
le tenemos que sumar forzosamente la cantidad de 273. Entonces, si yo le sumo a 27 273, el resultado es igual a la cantidad de 300 y son grados Kelvin. Siempre que nos den centígrados o Celsius, le sumas 273 porque esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Ahora, el problema nos señala cuál será el volumen final. Entonces, volumen final es el volumen 2. Esta es la interrogante. No lo conocemos y es lo que vamos a tener que despejar. La presión 2 nos la da. Comenta que eso tiene una presión de 800 milímetros de mercurio. Fíjate cómo son las mismas unidades. Eso tiene que siempre checar. Y la temperatura final, que es la temperatura 2, es de 50 grados centígrados. Pero nuevamente sucede que no nos sirven los centígrados. A esta cantidad, con ayuda de la calculadora, le sumamos 273. Siempre le vas a sumar ese número, 273. Y nos quedará como respuesta a la temperatura 2, 323 grados Kelvin. Ya con estos 5 datos vamos a tener que utilizar la fórmula en color negro y calcular el volumen 2, el volumen final. Lo que sigue es de la fórmula despejar la variable V2. Es decir, despejar en matemáticas y en química significa dejar sola esa letra. Por ejemplo, si el problema nos pide el volumen final, que es el volumen 2, ubicamos y el volumen 2 se encuentra en esta parte de la ecuación, de la fórmula. Por lo tanto, debe de estar sola esta V2 porque es la que nos está pidiendo el problema. Y despejar significa que debemos de remover a las otras letras. Es decir, si esta V tiene una presión 2, esta la debemos, que está arriba, si está arriba, la debemos de bajar al otro lado. Y la temperatura 2, que también está estorbando al volumen 2, la temperatura 2 que está abajo debemos de subirla al otro lado. Siempre que algo esté abajo, lo subes. Y lo que esté arriba, lo bajas. Y quedará de la siguiente manera. Puedes observar que aquí tengo la presión, el volumen y la temperatura 1, 1 y 1. Es decir, esta parte de la fórmula. Y como quiero el volumen 2, esta presión 2 que está arriba va a bajar. La escribimos. Y esta temperatura 2 que está abajo va a subir. Y la escribimos. Y esta es la operación que debemos de hacer para encontrar el volumen 2. De esa manera llegaremos al resultado. Esta fórmula ya está despejada. Siempre que te pidan el volumen 2, vas a hacer estas operaciones. Las vamos a sustituir ahora. Al hacer la sustitución quedará volumen 2 es igual a, siguiendo la fórmula en color rojo. Date cuenta que arriba tenemos presión, volumen y temperatura, 3 cosas. Y abajo tenemos temperatura y presión, 2 cosas. Siempre que tengas letras en matemáticas o en química, abre paréntesis para sustituir. Nos queda presión 1, la tenemos, son 740. Volumen 1 en paréntesis para distinguir, 495. La temperatura 2 es de 323 grados Kelvin. Y volumen 2 estará sobre, ponemos la línea y abajo tenemos temperatura 1, que vale la cantidad de 300, cerramos paréntesis, y presión 2, abrimos sus paréntesis y metemos el valor de presión 2, que son 800. Como yo tengo acá el volumen 1 en mililitros, pues el volumen 2, la respuesta también va a dar en mililitros.
Ya por último, con ayuda de una calculadora científica, solamente hay que multiplicar 740 por 495 por 323. Y eso lo dividimos entre la multiplicación de 300 por 800. O sea, que tú vas a multiplicar todo lo de arriba en la calculadora. Multiplicas 300 por 800 y ambos resultados los divides, lo que te dio arriba entre lo que te dio abajo, y esa respuesta será igual a la cantidad de 492.9 mililitros. ¿Por qué? Porque es volumen. Y es así como hacemos el ejemplo. Miren, aquí no puso unidades, porque las unidades ya las tiene aquí. La presión 1 está en milímetros de mercurio y la presión 2 está en milímetros de mercurio. Entonces, una presión que multiplica y una presión que divide, pues se eliminan los milímetros de mercurio. De igual manera, la temperatura 2 está en grados Kelvin, aquí lo tenemos, y la temperatura 1 está en grados Kelvin. Entonces, grados Kelvin que multiplica y grados Kelvin que divide, pues se anula, ¿no? Entonces nos quedan mililitros, ¿no? Que es lo que prácticamente nos estás solicitando en la fórmula. Entonces, vean, las unidades tienen que ser congruentes. Teníamos grados centígrados, bueno, tenemos que pasarlos a grados Kelvin, porque tenemos que usar todo lo que tengamos de temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, pues ahí está el resultado y ahí está la ecuación de la Ley General del Estado gaseoso. Bueno, vamos a seguir. Pasemos a un ejercicio. Para el ejemplo número 2, el problema dice que un gas tiene un volumen. Ese va a ser volumen 1. Tiene ese volumen a la temperatura, pues va a ser la temperatura 1 de 27 grados centígrados. Y una atmósfera de 1.002. Atmósfera se abrevia ATM, esto significa atmósferas y hace referencia a la presión. Son otras unidades con las que podemos encontrar a la presión. El 27 grados centígrados no nos sirve. Acuérdate que siempre que te den centígrados le sumas 273. Si a 27 le sumas 273, nos da la cantidad cerrada de 300 y ahora son grados Kelvin. Ya que tenemos las condiciones iniciales, vamos a encontrar o a reemplazar las condiciones finales que se simbolizan con el número 2. El problema solicita calcular la temperatura final. Esta va a ser la interrogante. Si el volumen disminuyó de 2.50 a 1.90 litros y la presión final también disminuyó de 1.002 a 0.870 ATM, atmósferas. Todos estos datos, te lo repito, nos los da el problema. Vamos a concentrarnos en encontrar la temperatura 2. Si observamos la fórmula de la derecha en color negro, encerré en rojo la temperatura 2, que es lo que debemos de conseguir. Y debemos de despejarla. Esa temperatura 2 está del lado derecho del igual de la ecuación. Debe de estar sola. Para empezar, lo de arriba debemos de removerlo. Fíjate, la presión y volumen están juntas arriba. Para quitarlas, las vamos a bajar. Recuerda que todo lo que está arriba tiene que bajar al otro lado y nos quedará. Entonces, si quiero la temperatura 2, que está de este lado, lo del lado izquierdo se queda igual. Presión 1, volumen 1 y temperatura 1 quedan iguales. Ahora, lo que está arriba de la temperatura 2 está multiplicándose precisamente ahí arriba. Y te dije que todo lo de arriba debe de bajar.
Todo lo de arriba es presión 2 y volumen 2. Siempre lo de arriba baja y lo de abajo sube. Entonces, como esto está arriba, baja al otro lado con la temperatura 1. Quedará presión 2 y volumen 2. Y ahí solamente me queda abajo la temperatura 2. Arriba ya no hay nada porque lo que estaba arriba bajó con la temperatura 1. Y si arriba no te queda nada, tú solamente agrégale un 1. Ya estamos casi listos para poder sustituir en la fórmula. Ahora solamente esto que está libre de letras, solamente tiene la temperatura 2, no puede estar abajo. Cuando te quede una letra abajo, lo de abajo lo subes y lo de arriba lo bajas. Quedará que este 1 que está arriba lo vamos a poner abajo y la temperatura 2 que está abajo la ponemos arriba. Es porque esto es lo que quiero encontrar y siempre lo que tú quieres encontrar debe de estar arriba. Y si movemos el lado derecho, tenemos que mover el lado izquierdo. Esta presión 1 y volumen 1 que estaban arriba, la debemos de poner ahora abajo. Y la temperatura 1, presión 2 y volumen 2 que estaban abajo, ahora van a estar arriba. Y de esta manera ya despejamos el formulario. Solamente este 1, pues un 1 abajo nunca afecta, lo borramos. Este ya no nos va a servir. Y esta temperatura 2 ya está libre. Vamos a sustituir en esta ecuación. Quedará temperatura 2, la voy a acomodar de este lado, es igual, coloco la línea en la que vamos a hacer las operaciones y sustituimos temperatura 1, la temperatura 1 que vale 300, entre paréntesis, la presión 2 que vale 0.870 y el volumen 2 que vale, el volumen 2, 1.90. Ahora abajo es la presión 1, entre paréntesis, la presión 1 vale 1.002 y el volumen 1 tiene la cantidad de 2.50. Ya que tenemos todo listo, basta con multiplicar con ayuda de la calculadora. Todo lo de arriba multiplícalo, 300 por 0.870 por 1.90. Si hacemos esa multiplicación 300 por 0.870 por 1.90, nos da 495.9 arriba. Ahora multiplicamos lo de abajo, 1.002 por 2.50 y nos da 2.505. Ahora basta con solamente dividir 495.9 entre 2.505 y como resultado obtendremos que la temperatura 2 es de 197 y agrega por lo menos un decimal, 0.9. Y checamos, la temperatura inicialmente estaba en Kelvin, pues la final también va a estar en grados Kelvin. Esta es la respuesta final al ejercicio número 2. Pero si quieres convertir ahora, retroceder a grados centígrados, solamente réstale a este valor la cantidad de 273, si es que te la pidieran en grados centígrados. 197.9 menos 273. Si quieres de Kelvin a centígrados, réstale esa cantidad y nos dará menos 75.1 grados centígrados. Cualquier respuesta es la correcta. Bueno, vean, aquí depende de qué unidades nos estén pidiendo las cosas, ¿sí? Aquí está. Tenemos las unidades de grados Kelvin. Esta es una respuesta que es la adecuada.
pero a lo mejor nos la piden en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Entonces hay que convertir a grados Fahrenheit, pues esto lo tenemos que convertir a grados centígrados y luego los grados centígrados a grados Fahrenheit. Como dice el presentador, pues la podemos tener en grados centígrados. Menos 273. Si quieres de Kelvin a centígrados, réstale esa cantidad y nos dará menos 75.1 grados centígrados. Cualquier respuesta es la correcta. Por último, terminaremos con el ejercicio número 3. Vamos a enlistar las 6 variables que nos dan todos problemas y la que nos está pidiendo. Colocamos en lista presión, volumen y temperatura 1, 1, 1 y presión, volumen y temperatura 2, 2 y 2. El problema ahora nos pide la presión inicial, calcularla. Esta va a ser la interrogante. El volumen 1 nos lo da en mililitros y son 400. La temperatura 1 nos da 200 grados centígrados. Centígrados no valen. A esto siempre súmale de centígrados a Kelvin. Aquí le vas a sumar 273. Y si a 200 le sumamos 200... No es que no valgan, es que es más conveniente usarlo en grados Kelvin que en grados centígrados. Y toda esta ecuación está relacionada con grados. Nos da 473, ahora sí, grados Kelvin. La presión final, el enunciado marca 278 ATM. El volumen final, el volumen 2 son en mililitros 700 y la temperatura 2 nos marca 700 grados centígrados. Este dato hay que sumarle 273 y nos queda 973 grados Kelvin. Ahora, de la ecuación de los gases ideales, checamos y la presión 1 es lo que nos está pidiendo. La presión 1 está aquí al principio. Vamos a sustituir y a despejar la fórmula primero. Presión 1 es lo que yo quiero. Entonces, como de este lado, del igual, está la presión 1, esto del otro lado, lo del otro lado se va a quedar igual, ¿sí? Si tú quieres algo del lado izquierdo, lo del derecho se queda igual. Quedará presión 2, volumen 2 y abajo temperatura 2. Eso queda igual. Pero como está aquí la presión 1, debemos de quitar al volumen 1 y temperatura 1. Si el volumen 1 está arriba, pasa abajo con la temperatura 2. Y si la temperatura 1 estaba abajo, pasa arriba con la presión 2 y volumen 2. Y así ya está despejada la fórmula. Ahora lo que basta es sustituir en ella. Abrimos y decimos presión 1, ponemos la línea y empezamos a reemplazar. La presión 2 vale 2.78. Volumen 2 en paréntesis vale 700 mililitros. Cerramos paréntesis, abrimos lo de la temperatura 1. Temperatura 1 son 473. Abajo, temperatura 2, el valor es de 973. Y volumen 1, en sus paréntesis, son 400 mililitros. Multiplicando todo lo de arriba, 2.78 por 700 por 473, lo anotas en la parte de arriba. Y lo de abajo, 973
por 400 lo anotas en la parte de abajo y ambos resultados los divides. Esa respuesta arrojará que la presión inicial es de 2.36. Y checamos, la presión que nos da el problema está en atmósferas, ATM, por lo tanto la que buscamos nosotros también en ATM. Y así terminamos este video con algunos ejemplos de la ecuación de los gases ideales en química. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Vamos a volvernos a conectar para ver el último, uno de los últimos videos, porque sí es interesante. Hay unas conversiones ahí que debemos de ver. Entonces, por favor, les pido que se vuelvan a conectar, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Voy a dar finalizado y nos volvemos a conectar, por favor. Gracias. Agradezco que estemos conectados, por favor. Muchas gracias, muy amables. Sí, ya nomás nos falta un ejercicio ahí que veamos. Son dos, pero vamos a ver uno nada más que sí es interesante que lo tengan en cuenta, porque hay unos cambios de no de unidades, sino de comprensión de algunos términos que tenemos ahí. Entonces, por eso es importante que tengamos esto, por favor. Entonces, vamos a ver estos cambios, ¿sí? Bueno, aquí estamos ya vimos estas dos leyes. Y vamos a ver, vamos a observar un cambio, ¿no? ¿Qué es una conversión? ¿Qué son los moles en una fórmula, por favor? ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video realizaremos ejemplos de cómo calcular los moles en química. Y para ello vamos a requerir de la siguiente fórmula, misma que verás en pantalla, y de una tabla periódica, además de la calculadora. Y el ejemplo 1 dice lo siguiente, lo puedes ver aquí abajo en pantalla. Cabe destacar que el formulario de moles te lo anexo en la descripción del video para que lo imprimas y lo descargas. El primer ejemplo dice, calcular los moles. Recuerda que en química los moles es la letra N. Vamos a poner nuestros datos. Moles es lo que nos piden si tenemos la masa del componente y que son 200 gramos. Siempre la masa te la deben de dar en gramos. Es lo que se aconseja que sean gramos. Más adelante haré uno que no son gramos y haremos la respectiva comprobación. Y te dicen que el componente es anhídrido hipofluoroso y nos da la fórmula F2O. Como primer paso y con ayuda de la tabla periódica vamos a calcular lo que se conoce como M. La M es el peso molecular. La M se calcula con la tabla periódica y con ayuda de la fórmula que nos daba el problema. Aquí vamos a ver
Y en la fórmula tenemos 2 flúors. Entonces ponemos 2 por, ahorita te digo que sigue. Y tenemos en la fórmula que nos da el problema un oxígeno. Entonces un oxígeno por, eso lo multiplicaremos por la masa individual de los elementos. Eran 2 flúors por, y en la tabla puedes ver, en mi tabla, en color gris, que el flúor vale 18.99. Pues lo podemos redondear a 19. Y multiplicamos 2 por 19, nos da 38. Lo mismo con el oxígeno, era un oxígeno por, y la masa, puedes ver ahí en color gris también que vale 15.99. La podemos redondear sin problema a 16. 1 por 16. Y aquí en todos estos problemas vamos a usar no los decimales, ¿no? Alguna vez a lo mejor nos piden decimales, pero la gran mayoría vamos a usar números enteros. Entonces, como ven ustedes, pues él ha cambiado todos los números decimales a enteros. Nos da 16. Sumamos 38 más 16 y nos da la M, que es el peso molecular. Nos queda 54 y las unidades siempre van a ser gramos diagonal mol, gramos por mol. Ya que tenemos la M minúscula y la M mayúscula, utilizamos la fórmula. La fórmula que puedes ver acá en pantalla siempre dice que hay que dividir. Si tú quieres los moles, divides la M, es decir, los 200 gramos, entre la M mayúscula, es decir, los 54 gramos diagonal mol. Con ayuda de una calculadora científica dividimos 200 entre 54 y eso nos da aproximadamente 3.70 mol. Puedes ver que gramos y gramos se eliminan y esa es la unidad que le corresponde al mol. Esta es la respuesta al ejemplo número 1. Para el ejercicio 2 vemos el problema en la parte inferior de pantalla y dice que hay que calcular los moles, es decir, la N. Si nos da una masa de agua, la masa es de 240 gramos, también me da gramos, eso nos sirve. Eso por supuesto que nos sirve, no hay que hacer ninguna conversión. Y dice que es agua, esa fórmula todos la conocemos, es H2O. Entonces con esta fórmula sacamos la M mayúscula. La M mayúscula es con ayuda de la tabla periódica. Y vemos que hay 2 hidrógenos y hay un oxígeno. Eso los vamos a multiplicar por las masas individuales. El hidrógeno, que no se te olvide, el hidrógeno puedes ver ahí que tiene una masa de 1.007. Pues eso se redondea a 1, se baja, eso es prácticamente 1. Y el oxígeno es 15.999, eso se redondea a 16. Eso sí se sube porque 15.999 es prácticamente el entero que le sigue, 16. 2 por 1, 2. 1 por 16. Sumamos 2 más 16 y nos da 18 gramos sobre mol como el peso molecular. Recuerda que N es mol, M es masa en gramos y M mayúscula es peso molecular en gramos sobre mol. Aplicamos la fórmula que ves en pantalla, que dice que moles es dividir la masa entre el peso molecular. El peso molecular son 18 gramos sobre mol. Muchos profes lo que hacemos es cancelar la unidad. Se va este gramo con este gramo y vemos que me van a quedar efectivamente moles. Con la calculadora científica dividimos 240 entre 18 y nos da como resultado aproximadamente, tomando una cifra de decimal, 13.3 mol, y le podemos agregar de qué hablamos, de agua, de H2O.
Ahora vamos al ejemplo número 3. Nos indica el problema que hay que calcular los moles. La N es nuestra incógnita. Si tenemos una masa de 5.4 kilogramos, lo puedes ver ahí en pantalla. Bueno, los kilogramos no nos sirven. Hay que convertir esto a gramos. Y que no se te olvide siempre de kilogramos a gramos, multiplica el número que te dan por 1000. Es decir, 5.4 por 1000 nos quedarán 5400 gramos. Ya los tenemos, es la unidad que se requiere. El peso molecular depende de la sustancia que nos dan. Ahí el problema dicen que la sustancia que se nos está pidiendo se llama sulfato de sodio. Y nos dice que es sodio 2, azufre y oxígeno 4. Ya que tenemos esto, con la tabla periódica vamos a calcularla. Tenemos 2 sodios, tenemos azufre, solamente 1, porque este 4 es del oxígeno, un azufre, 1 por y 4 oxígenos, 4 por. Con la tabla periódica vemos las masas individuales. El sodio vale 22.9, lo redondeamos a 23. 2 por 23. El azufre vale aproximadamente 32. 1 por 32. Y el oxígeno ya te lo memorizaste, estoy casi seguro, vale 16. 4 oxígenos por 16, 64. Sumamos estas 3 respuestas de rojo y va a ser la M mayúscula. Nos da la suma un peso molecular de 142 gramos sobre mol. Aplicamos la fórmula respectiva y quedará que moles es igual a la división de la masa en gramos. La tenemos 5400 gramos entre el peso molecular, que son 142. Ya podemos evitarnos la unidad, ya sabemos que nos van a dar moles. Hacemos esa fracción, 5400 entre 142, y nos da 38.02 mol. A veces también le ponen los profes moles, es lo mismo, de este componente. Y ponemos la fórmula. Esta es la respuesta al ejemplo número 3. Finalizo este video con el ejercicio número 4. Se nos piden los moles. Si tenemos una masa de 1900 miligramos, los miligramos tampoco nos sirven. Los miligramos hay que pasarlos a gramos, pero ahora es al revés. De miligramos a gramos dividimos entre 1000. 1900 entre 1000 nos da en la calculadora 1.9 gramos. Ahora nos dice que la sustancia se llama fosfato de aluminio y muy amablemente el problema nos da la fórmula. Esta vez la fórmula es distinta ya que tiene paréntesis, es decir, nos llevará más tiempo calcular su M mayúscula. Con la tabla periódica checamos los elementos y vemos que tenemos 2 aluminios. Fíjate, en el paréntesis, que indica lo mismo que en matemáticas, multiplicación, en el paréntesis hay un fósforo, una P, pero se multiplica por el número de afuera del paréntesis. Entonces fósforo por 3, hay 3 fósforos. Y hay 4 oxígenos, pero por el 3 de afuera, 4 por 3, 12 oxígenos. Los multiplicamos. Puedes ver aquí en mi tabla periódica que el aluminio vale 26.98. Ese lo redondeamos generalmente a 27. El fósforo vale aproximadamente 31. Y el oxígeno 16. Multiplicamos cada uno de estos productos. 2 por 27. 3 por 31. Y 12 por 16.
Sumamos 54 más 93 más 192 y obtenemos la masa molecular, es decir, la M mayúscula, porque la necesitamos en la fórmula. La aplicamos y quedará que moles es la división de la masa en gramos, 1.9 sobre el peso molecular, 339. Sabemos que la respuesta va a dar automáticamente el moles. 1.9 entre 339 en una calculadora científica nos va a dar como notación científica. Y aquí me da 5.6 por 10 a la menos 3 mol o moles de esta sustancia que se conoce, según el problema, como fosfato de aluminio. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal Emanuel Asesorías, lo compartas. Bueno, ahí ya tenemos, nos faltan ver otras conversiones, esas las vamos a ver la próxima clase, pero ahí ya las tienen, si quieren chequenlas en las otras conversiones y ya veremos lo que es más adelante, porque nos faltan las otras conversiones de gramos a mol. Bueno, entonces pues eso es todo, chicos, muchas gracias, muy amables. Les doy las gracias y nos vemos, Dios mediante, el miércoles, por favor. Que tengan bonito día, que la pasen bien. Gracias. Gracias, profesor. Igualmente. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego, que tengan bonito día.